Bienvenidos a Mecánica de Motos Academic. Continuamos con nuestro curso de electricidad de motocicletas en nuestro módulo 1, Fundamentos de Electricidad y Metrología. El tema que vamos a abordar hoy es elementos conductores, semiconductores y aislantes. En la clase número 1 habíamos visto lo referente a qué es materia, qué son los átomos, cómo se genera la electricidad a través del movimiento de los electrones. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es cómo los diferentes materiales se comportan con la electricidad. Para entenderlo mejor, los dividimos en tres grupos: conductores, semiconductores y aislantes. Esta clasificación es muy importante porque sin ella no podríamos ni diseñar ni reparar un circuito eléctrico, ni mucho menos entender cómo funciona la electricidad en una moto. Esta diapositiva es muy interesante porque nos va a definir o nos va a hacer entender mejor cómo la electricidad se comporta teniendo en cuenta el material al cual estamos haciendo referencia, pero la vamos a explicar al final de la clase cuando ya entendamos un poco mejor a qué se refiere cada elemento y cómo se comporta con la electricidad. Iniciamos con los elementos conductores. ¿Qué son? Son los materiales que dejan pasar la corriente eléctrica fácilmente porque tienen electrones libres que se mueven sin problema. Ejemplos: el cobre, el aluminio, el oro, la plata. En la vida real, el cobre es el más usado porque conduce muy bien y no es tan caro como la plata o el oro. En la moto, los cables eléctricos son de cobre. Gracias a ellos, la energía de la batería llega al sistema de encendido, a las luces, a la bocina y a todos los accesorios. Para entenderlo mejor, les hemos traído este pequeño circuito que nos va a mostrar mejor las funciones de un elemento o de un material conductor. Pero primero que todo, identifiquemos los elementos de este circuito, que también nos va a ayudar a entender cómo funciona el sistema eléctrico de una moto. En consideren que es un circuito muy sencillo donde no hemos incluido ni interruptores, nada, simplemente es un circuito muy sencillo que permite entender la función de un elemento conductor dentro del sistema eléctrico de una moto. Miremos los elementos. Aquí encontramos una batería que tiene un borne positivo y un borne negativo, tal y cual lo tiene tu motocicleta. Aquí tenemos un bombillo que es un consumidor que en tu motocicleta puede ser una direccional, la luz de freno, la delantera, cualquier consumidor. Y tenemos dos cables, uno rojo y uno negro. Quiero que entiendan que aquí el elemento conductor como tal no es el revestimiento del cable, el plástico, sino es lo que va por dentro. ¿Listo? Entonces, si del borne positivo sale un cable y conecta a un consumidor, en este caso un bombillo, y del borne negativo sale un cable y también conecta al bombillo y todo está conectado, se genera que el voltaje de la batería impulsa a los electrones, a la electricidad a través del cable, tanto de un borne como del otro, y al generarse ese movimiento hace que el bombillo encienda. Ahí tendríamos el circuito completo cerrado y el bombillo encendiéndose. Si desconectamos, por ejemplo, el cable de este borne, ya no encenderá nuestro bombillo, o si lo desconectamos de acá. Entonces, aquí podemos ver cómo los elementos conductores hacen que a través de el impulso que da la batería, a través del voltaje, impulsen a esos electrones a través del cable, a través del conductor, y se genere que este consumidor encienda, que este bombillo encienda. Bien, entendido lo referente a los elementos conductores, pasemos a ver el otro extremo, los elementos aislantes. ¿Qué son? Son materiales que no permiten que la corriente pase. ¿Por qué? Porque sus electrones están muy bien sujetos al núcleo del átomo y no se mueven. Ejemplos: el plástico, el vidrio, la goma, la cerámica, la madera seca, el asiento de tu motocicleta, en fin. En la vida real son usados para proteger cables y personas de la electricidad, ya sería como tal el revestimiento del cable. En la moto, el plástico que cubre los cables, como lo había dicho, la cerámica de la bujía o las gomas que cubren conexiones para evitar cortocircuitos.
Observemos ahora el diagrama que tenemos en esta parte de la pantalla y podemos ver que tenemos el mismo diagrama que en la diapositiva anterior. Sin embargo, en un lado hemos colocado, en vez de un elemento conductor, un elemento aislante, que es la madera. Tenemos los mismos elementos. Tenemos la batería con un borne positivo y con un borne negativo. Del borne positivo sale un cable que conecta al consumidor y del borne negativo sale un cable que conecta a la madera y de la madera un cable que conecta al consumidor, el bombillo. En este caso no enciende, porque a pesar de que la batería impulse los electrones a través del cable que conduce positivo, no va a lograr conducir los electrones por la madera por las características que hemos mencionado de estos elementos, por lo cual no se va a generar que el bombillo o el consumidor encienda. Un ejemplo muy práctico, un ejemplo muy visual que te permitirá diferenciar uno del otro elemento. Y por último tenemos los elementos semiconductores, que son materiales especiales que a veces dejan pasar la corriente y a veces no. En nuestra motocicleta, por ejemplo, tenemos los diodes. ¿Estos cómo funcionan? Dependen de la temperatura, de la luz o de cómo fueron fabricados o incluso de cómo se ubican dentro del sistema eléctrico. Si los colocamos de una manera puede que pase la electricidad y si lo colocamos de otra manera, por ejemplo lo invertimos, puede que no pase la electricidad. Eso lo vamos a entender ahora mejor cuando explique el diagrama. Ejemplos de estos son el silicio y el germanio. En la vida real, los semiconductores son la base de toda la electrónica moderna: transistores, diodos, microchips. En la moto los encontramos en el CDI, en el regulador de voltaje, en los sensores y en otros componentes electrónicos que controlan el funcionamiento del motor. Para entender mejor estos elementos semiconductores que son tan útiles cuando vayamos a hacer las conexiones en la práctica, vamos a analizar uno de ellos, que es un diodo. Esto es un semiconductor porque conduce la electricidad de manera unidireccional. Es decir, si lo coloco de un modo, va a conducir la electricidad, pero si invierto su posición, ya no va a conducir electricidad. Antes de explicarles cómo ubico este diodo dentro del diagrama o del circuito, entendamos cómo se ve un diodo. Por ejemplo, ustedes pueden ir a la tienda y pedir un diodo y se ve de esta manera. Tiene aquí como una especie de cilindro en el centro y de ahí salen dos paticas. De un lado sale una pata que se conoce como ánodo y de otro lado sale otra patica que se conoce como cátodo. El ánodo es donde tiene asignado la carga positiva y el cátodo tiene asignada la carga negativa. Listo, eso es muy importante. Aquí les muestro cómo lo pueden encontrar, por ejemplo, en una tienda cuando lo vayan a pedir. En la parte del ánodo está como la parte más negra, la área negra, y en la parte del cátodo es como esta banda de color plateada o blanca. También lo pueden encontrar en un diagrama de esta manera. En la parte del ánodo es como la más larga, la que está asignada a la carga positiva, y la parte del cátodo la parte negativa. También lo pueden encontrar de esta manera en un diagrama con este triángulo donde apunta la flecha es a donde va la carga negativa, la carga positiva, y de donde sale la punta del triángulo de la carga negativa. ¿Listo? Sabiendo esto, podemos pasar a explicar el diagrama y ver cómo se comporta un semiconductor en un circuito eléctrico. Tenemos dos diagramas. Vamos a entrar primero nuestra atención en este del lado izquierdo. Aquí tenemos igualmente la batería con su borne positivo y su borne negativo. Aquí tenemos un cable que va conectado a un diodo y del diodo otro cable que va conectado al bombillo, y del borne negativo que sale un cable que está conectado directamente al bombillo. En ese caso tenemos un circuito cerrado y que, como podemos apreciar en pantalla, el consumidor o el bombillo enciende. ¿Pero por qué enciende? Porque el diodo está colocado de esta manera. Si podemos ver, del cable de la batería sale un cable con borne positivo y está conectado al borne positivo del diodo. Al estar colocado el diodo de esta manera, la corriente va a fluir a través de él y va a pasar directamente hasta el bombillo.
¿Listo? Caso contrario al que ocurre con el diagrama de la parte. En este caso, el diodo está colocado de la manera inversa, es decir, el borne positivo está colocado acá y el borne negativo acá, es decir, del borne positivo de la batería sale un cable y se conecta con el borne negativo del diodo. Eso hace que se corte la electricidad y no fluya a través del circuito. A pesar de estar conectado desde el borne negativo al bombillo y del circuito estar cerrado, no se va a encender el bombillo porque el borne positivo que viene de batería no va a pasar hasta el bombillo porque el diodo corta ese flujo de electricidad. Y este es muy útil porque muchas veces se requiere que no llegue o que no se llegue electricidad a ciertos componentes de la moto, que más adelante vamos a ver. Y pues como podemos ver, es muy importante la posición en que colocamos el diodo. Aquí también les he colocado la forma como sería ya conectándolo en la vida real. Por ejemplo, del borne positivo de la batería se conectaría al cátodo, que sería como el que tiene la banda más cortica, y el ánodo está conectado al bombillo, pero no encendería porque del positivo llega al borne negativo. Caso contrario, como les indicaba en la parte izquierda, donde del borne positivo se conecta con el ánodo, que también les he mostrado acá cómo se vería en un circuito real, y de ahí no habría impedimento y pasaría a encender el bombillo. Entonces, miren cómo es de importante la posición en la que esté colocado este semiconductor y cómo los elementos semiconductores permiten que pase la corriente en una dirección y en otra no, de acuerdo a la posición en las que se coloque, y es muy interesante cuando ya se los va a utilizar en el sistema eléctrico. Dicho eso, ya podemos entender cada uno de los tres elementos y cómo se comportan frente a la electricidad, y también podemos entender la primera diapositiva. Bien, centremos nuestra atención en esta primera diapositiva. Aquí tenemos cómo se ve un átomo tanto de un elemento conductor, semiconductor y aislante. Gráficamente es visible que la diferencia radica en el número de electrones que cada átomo tiene en su última capa. Mientras que en un elemento conductor puede tener 1, 2 o 3 electrones, en un semiconductor puede tener 4 o 5 electrones, en un elemento aislante el átomo puede tener hasta 7 o 8 electrones. ¿Y por qué es importante este número de electrones en cada uno de estos átomos? Sencillo, centremos nuestra atención en el átomo de un elemento conductor. Al tener 1 o 2 electrones o 3 en su última capa, hace que sea más fácil moverlos de un átomo a otro. Es así como se genera la electricidad y fluyen los electrones de átomo a átomo. Mientras que en un elemento aislante, el átomo puede tener en su última capa hasta 8 electrones, lo que hace imposible que estos se muevan de átomo a átomo, y pues obviamente va a generar que no haya flujo de corriente eléctrica. Y en el átomo de un elemento semiconductor podemos ver que pueden haber entre 4 o 5 electrones y que estos pueden moverse o no moverse dependiendo de situaciones de cómo se coloque, por ejemplo, el elemento dentro de ese circuito eléctrico, como es el caso del diodo, y que lo vimos a través del video, que se comporta de una manera diferente de acuerdo a su posición. Listo, entendiendo esto, hemos abordado los tres elementos que encontramos en nuestro medio y que encontramos dentro del sistema eléctrico de una moto, tanto los conductores como los semiconductores, como los aislantes. Todos estos están inmersos dentro del sistema eléctrico, unos llevando electricidad, otros cortándola, otros recubriendo, protegiendo, y son muy importantes al momento de estudiar este tema y nos serán muy útiles cuando comencemos con las prácticas en nuestra mesa de trabajo. Esperamos que sigan motivados con este curso, vamos a avanzar en él poco a poco y lo importante es que vayan quedando los conceptos claros para que entendamos y seamos expertos en electricidad de motocicletas. Los esperamos en el próximo video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.